noches para todos, nuevamente, shalom, pues a quienes nos están viendo desde YouTube, entonces le damos la bienvenida porque estamos en unas enseñanzas especiales estos viernes. ¿Me recuerdan qué enseñanzas? Estamos viendo, ¿para qué nos estamos preparando? Para el jubileo. Para el año jubileo que empieza a finales de este año y sigue en el 2025. ¿Listo? Mi nombre es Diana Marcela Rojas, para quienes no me conocen, a todos los que nos ven, que nos den like en las redes sociales y nos sigan. Hoy vamos a ver el misterio y el don de la oración. Es un misterio. Vamos a ver por qué es un misterio. Nuestro Señor Jesucristo, al tomar la naturaleza humana, introdujo un himno que resuena perpetuamente en las moradas celestiales. Es decir, ¿dónde está quién? ¿Quién está en las moradas celestiales? Dios. Él mismo une así la humanidad y la asocia al canto de ese divino himno de alabanza, la cual la Iglesia Católica lo ha conservado con constancia y fidelidad. Es un himno de alabanza. Vamos a encontrar ¿en dónde? En las liturgias de las horas. ¿Saben qué son? ¿Alguno tiene idea? Son promulgadas por Pablo VI. En una síntesis admirable, el don y el misterio de la oración de la Iglesia y de todo fiel cristiano. La liturgia de las horas, también llamado el oficio divino, ¿sí? Es un conjunto de oraciones. Y esas oraciones están compuestas a veces por salmos, por antifonías, que son como cantos cortos, himnos, oraciones, lecturas bíblicas y otras, que la Iglesia ha organizado para ser rezadas en determinadas horas del día. Generalmente, ¿quiénes la rezan? ¿Se han escuchado eso? Los sacerdotes. Los sacerdotes y las religiosas. Esta es obligatorio para ellos. ¿En qué horas? Generalmente son en 7 momentos. Ustedes han escuchado los laudes. ¿A qué hora serán los laudes? A las 5 o 6 de la mañana, ¿cierto? A la hora que nos levantamos. Otra hora es a las 9 de la mañana. La siguiente es al mediodía. La siguiente es la hora nona. ¿Cuál será la hora nona? 9. ¿No? Las 11. 3 de la tarde, hora nona. ¿Quién oró a esa hora? En Jesús. ¿Cuándo estaba? En el huerto. Estaba, ¿no? También. ¿Y en la cruz? En la cruz, en la hora nona. La otra hora es de las vísperas, que son entre las 6 y 8 de la noche. Pues son momentos que son inspirados en un salmo donde dice que pues se ora las 7 veces, 7 horas al día, por el tema de la, ¿cómo se llama?, de la plenitud que tiene en Jesús, Dios, por aquellos que son, por los juicios que Él emite. Entonces generalmente son 7. Son 7, no generalmente, son 7. Pues qué chévere que nosotros también lo pudiéramos vivir, no solamente los sacerdotes ni las religiosas, es porque ellos están en una vida de ¿qué? Oración. ¿Sí? El oficio divino es parte de la liturgia y como tal constituye con la Santa Misa la plegaria pública y oficial de la Iglesia. Su fin es consagrar las horas del día ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Extendiendo la comunión con Cristo efectuada con el sacrificio de la Eucaristía. Es como una extensión de la Eucaristía. Y eso deberíamos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos... Ustedes han visto que los judíos, eso viene desde los judíos, porque eso viene desde el Salmo, es que no lo tengo, 192 creo que es, versículo 164, creo que es ese Salmo. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Ustedes han visto que los judíos ¿qué hacen? Paran donde estén. Les den la hora que les den. Si son las 9 de la mañana, qué pena, mi culto. 3 de la tarde, qué pena, mi culto. Mediodía. ¿Y nosotros hacemos eso? No.
porque ellos le están dando ¿qué? Prioridad a quién? Adiós. A Dios, nosotros no. Entonces, qué chévere que nosotros tomáramos en cuenta estas liturgias de las horas, pues digamos que no lo podemos hacer como los sacerdotes porque ellos están en constante oración, pues están en ese proceso. Nosotros que somos laicos, pues qué rico que así no lo hagamos de esa manera, por lo menos que todo nuestro día está entregado a Dios. Desde la mañana, en el día, que nos acordemos de Él durante el día, en la noche, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, el Ángelus. ¿A qué hora lo podemos hacer? A las 3. A las 6, a las 12 y a las 6 de la tarde. Son 3 veces. ¿Sí? Son pequeñitas cosas que podemos ir haciendo durante el día y vamos formando esa gracia de la oración. Entonces, quien reza el oficio, hace un oficio divino, se llama, o liturgia de las horas, hace un paro en las labores para rezar con la iglesia, aunque se encuentre físicamente solo. O sea que los sacerdotes de cierta manera deben parar, los religiosos deben parar todo lo que estén haciendo, porque toca hacer el oficio divino. ¿Listo? Aunque sin duda es necesaria la oración privada, también es necesario que recemos formalmente unidos como iglesia. ¿En qué? Comunidad. Comunidad, que es lo que estamos haciendo aquí en nuestra comunidad. Vamos a entrar a ese misterio de la oración. Entonces digamos que eso nos va introduciendo un poco a esa gracia de tener la oración durante todo el día, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué buscamos? Entregarle todo a Dios. Nosotros los laicos, pues que la idea es acogerla. Eso generalmente dura como unos 15 minutos, no es más. Podríamos empezar a hacer en familia si sea en las noches, por ejemplo. Es una buena idea. Y si no, entonces bendigo los alimentos, le doy gracias a Dios por el día, le pido, Señor, dame sabiduría para mi trabajo, no sé qué hacer en esto, ¿sí? Ahí estoy invitando a Dios en ello. Los misterios de la oración le vamos a colocar toda la atención porque es un misterio, ya que es una relación muy profunda entre Dios y Jesucristo. Lo que iba exponiendo en un inicio, nos deja ver que la oración es un misterio, porque tiene su origen y sus raíces en el corazón de Dios mismo. Entonces, el himno que resuena perpetuamente en las moradas celestiales. O sea que nosotros a través de la oración nos unimos a esas moradas celestiales. Es como si fuera un incienso que va subiendo a Él. Es decir, que resuena en el misterio del mismo Dios y que solo Dios lo conoce. Por ello, solo Él puede cantarlo y enseñarlo. Dios mismo es el que lo va a cantar y lo va a enseñar. ¿Y cómo? ¿A través de quién lo va a enseñar? ¿Quién será el vehículo para que nos enseñe? Jesús. En la Pascua de nuestro Señor Jesucristo nos abre las puertas de la eternidad y el canto eterno de la alabanza. Aunque nos cueste un poco entenderlo, pero Pablo nos lo explica en Romanos 16, del 25 al 26. No se nos olvide traer los viernes la Biblia y para anotar. Alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes, conforme al Evangelio que yo anuncio, y la enseñanza acerca de Jesucristo. ¿Cómo debemos hacer? ¿Alabando a quién? A Dios. Alabémoslo, pues Él nos hace firmes en el Evangelio, en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere para nosotros. Y también en ese camino que Dios, a través de Jesucristo, nos muestra. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto. Eso lo dice en Romanos. Pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas. Dios se hizo conocer a través de los profetas, desde un principio. ¿Sí? Con el primero que iba hablando fue ¿con quién? Abraham. ¿Sí? Con él empezó, ¿cierto? Y entonces luego siguieron los demás profetas, ¿cierto? También lo vimos con Moisés, le habló a Moisés. Entonces, sigamos. De acuerdo con el mandato del Dios eterno, Dios fue el que permitió esa primera manifestación de Dios a través de ¿quiénes? Los profetas. Pero generalmente Dios hablaba directamente al profeta y no más. ¿Y el profeta qué hacía? Pues no lo comunicaba, ¿cierto? Esa era la manera.
Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. Para que nosotros creamos y obedezcamos. Esto es palabra de Dios. Y resuena en nuestra la palabra, la del Padre que dice al Hijo, tú eres mi Hijo. En el Salmo 2:7. Es la única palabra que después escuchamos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice, tú eres mi Hijo. Y en el Nuevo Testamento dice algo adicional, tú eres mi Hijo amado. ¿Y qué dice? Escúchenlo. Es lo que nos dicen en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y es la única palabra que el Padre dice eternamente. Y el decir esta palabra agota toda la actividad del Padre. O sea, se quedó ahí. Solo al decir, este es mi Hijo, como que síganlo a Él. Él está diciendo eso. Entonces, ¿a quién debemos conocer primero? Al Hijo. A Jesús. Porque Jesús nos lleva al Padre. Y como decía San Juan de la Cruz, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Y esta habla siempre en eterno silencio. Y en silencio ha de ser oída del alma. Solo podemos escuchar la voz de Dios ¿en qué? En silencio. Cuando nosotros estamos en oración en silencio, cuando hacemos esos silencios acá en la comunidad, es cuando Dios nos habla. Por eso tenemos que estar más atentos a escuchar qué me quiere decir Dios. Porque Dios se quiere revelar a través de su mismo Hijo, verdadero hombre, verdadero comunicador para nuestros oídos, que permanecen en silencio para oírle y hacer lo que Él nos diga. ¿Quién nos dijo eso? María. Hagan lo que Él nos diga. Y nosotros a veces somos necios. El Señor nos dice, vayan para allí, y nosotros vamos para allá. No, Señor, pero es que ¿por qué por allá? Es que no entiendo. No. ¿Usted qué tiene que hacer? Caso, obedezca. Y verá que le va a ir bien en la vida. En serio, le va a ir bien en la vida. Si no entendamos qué nos quiere decir el Señor, nosotros tenemos una perla preciosa que el Señor nos puede hablar directo al corazón. ¿Cierto, Raquel? Sí, señora. Sí. Nos habla directo al corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Nos cuesta porque queremos entender todo, pero Señor, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? ¿Y cómo será eso? ¿Y será que si voy a recibir a aquellos? No, deja de pensar en eso, solo haz caso. Y vas a ver que todo se va a dar según la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Y el Hijo a su vez le responde con una palabra, Abba. ¿Qué significa Abba? Padre. Abba. El Espíritu es el silencio que le permite al Padre pronunciar la palabra, tú eres mi Hijo, y que le permite al Hijo escucharla, y por tanto reconocerse como tal, es decir, como el Hijo del Padre respondiendo, Padre, Abba. Es decir, ¿quién nos hace decir Abba? El Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo hizo pronunciar a Dios, tú eres mi Hijo. Y el Hijo, el Espíritu Santo hizo que la escuchara. ¿Y que dijera? Abba. Es decir, que nosotros tenemos que pedir, ¿quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo, que nos ayude a caminar en pos de Jesús para poder ir a conocer a Dios Padre. ¿Sí? ¿Ven cómo van relacionándose? Y dice, el verbo, la palabra eterna, es el amén. El amén significa el sí perfecto. Que así sea, ¿no? Así será. Así es. El sí. La aceptación sin límites de la palabra del Padre. Tú eres mi. Si Jesús dijera palabras suyas, no podría aceptar plenamente la palabra del Padre. Y no podría ser él mismo la palabra del Padre. Como dice en Juan 14:24, la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Todo lo que vino a mostrar Jesús
vino a decir Jesús, a hacer Jesús, fue porque ¿quién lo envió? Mi Padre. Dios. Dios. Y Él está haciendo lo que Él vio, lo que Dios lo mandó a hacer. Por eso es que Él oraba. Si Jesús oraba, ¿y qué le pedía al Padre? Padre, glorifica. Padre, te pido por estos que los apartes del mundo. Padre, aún más nosotros, imagínense si Él era el Hijo de Dios y oraba al Padre, imagínense nosotros, ¿cómo no? Y nos dice, Jesús no tiene palabras propias, ojo, no son de Jesús. Él es solamente la palabra del Padre, hecha vida, hecha testimonio, que pudimos verla, tocarla, vivirla, pues los discípulos especialmente, pero hoy todavía lo podemos hacer. Porque solo puede decir lo que ha escuchado, dice en Juan 8:26, lo que he oído al Padre es lo que habla el mundo. Es lo mismo que nosotros. ¿Qué estás escuchando tú? ¿Qué escuchas? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿La estás leyendo para que puedas hablar del Padre? ¿Para que puedas hablar de Jesús? Si no, ¿de qué vas a hablar? De lo que el mundo te vende. Porque tú hablas de lo que conoces. De lo que no conoces, difícil. ¿Cierto? ¿Cómo se conocen los amigos? ¿Cómo se conoce una pareja? Allá los jóvenes. ¿Cómo se conocieron? ¿Hablaban cada año? ¿Cada 15 días? ¿Cada mes? ¿Cada cuánto? 5 veces al día. Cada año. ¿Todos los días, cierto? Todos los días. Y los amigos también. ¿Cómo se hacía un amigo? ¿Será que es que por ahí cada osmosis, cada 6 meses nos vemos y era mi amigo? No. Porque la forma de conocer al otro es teniendo una relación cercana con ese ser, ¿sí? Llámese amigo, llámese novio, llámese, ¿cierto? Porque es la forma en que conocemos al otro. ¿Cómo voy a conocer a Dios si yo no lo visito, no oro con Él, voy cuando quiera, voy cada año, voy cada vez que me invitan a una primera comunión, un matrimonio o un funeral, lastimosamente? No vamos a tener una relación cercana con Él. Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos una relación cercana con Él, podemos hablar de Él. Porque Él ya ha hecho cosas en mí, porque yo he escuchado su palabra, porque la puedo transmitir, porque ha hecho obras en mí. Y de lo que yo transmito, Diana, porque estoy transmitiendo es lo que Jesús me ha enseñado, y que lo que Jesús me ha enseñado es la palabra de Dios. ¿Sí? Yo no estoy hablando de alguien más. Entonces, es eso. El Hijo se hace silencio puro, porque Él se hace reflejo del Padre, y se hace delante de Él para hacer eco de lo que el Padre dice, tú eres mi Hijo. Él está delante del Padre como silencioso y tranquilo espejo inmaculado, que refleja perfectamente lo que Él es el Padre. Como bien dice Juan 5:19, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. ¿Y qué dijo Jesús en su palabra también a sus discípulos? Harán cosas mayores de las que yo hice. Pero a veces no lo creemos. No tenemos fe. ¿Cierto? Pero ¿qué Él hacía? Lo que el Padre hacía su voluntad y mostraba al Padre. Este diálogo entre el Padre, el Hijo y en el Espíritu, este eterno hablarse, constituye toda la vida de Dios, todo lo que existe desde el principio. Abba, Padre. Es por tanto el canto que hablábamos al principio, un himno de alabanza que resuena perpetuamente en las moradas celestiales. Es el himno de acción de gracias que se eleva al Padre de Jesucristo, que vive eternamente. Esa unión perfecta entre Dios y el Padre y el Espíritu Santo, esa Santísima Trinidad, la podemos vivir a través de ¿qué? La oración. ¿Cómo lo reflexionamos?
con lo reflexionamos, podemos entrever que la oración dejada de nuestro Señor Jesucristo es un legado para la iglesia. ¿Y que dejó? Su Espíritu Santo. Yo me voy, pero les voy a dejar mi Espíritu, que les va a revelar, que les va a acordar, que les va a decir, que va a abogar, que va a hablar por ustedes, que va a actuar por ustedes. Imagínense. Que uno diga, ay, sí, hágalo todo usted. Qué chévere, ¿no? Que hagan las cosas por uno. Pero nosotros no creemos en eso. Y es el Espíritu de Dios el que hace en nosotros. Entonces, es entrar con esa comunión real con Él, con ese Dios que nadie ha visto nunca ni va a poder ver, jamás, sino hasta que estemos allá arriba. Pero que ahora en Jesucristo, movidos con el Espíritu Santo, podemos llamar a nuestro Dios Padre. Nos puede ayudar a quitar en cierta manera esas vendas que a veces nosotros tenemos, esas vendas que a veces tenemos, que tenemos un Dios que no es, un Dios lejano, un Dios que no me entiende, un Dios que manipula, un Dios que quiere lo peor para sus hijos, porque nunca está, porque no me escucha, porque me quitó, porque no me da. Son cosas que a veces tenemos erróneas, pensamientos erróneos, porque nos han sembrado eso. De pronto por nuestra relación con nuestros papás, ¿cierto? Naturales, biológicos, que tenemos en nuestra casa, o porque no los tuvimos, ¿sí? Hay muchos vacíos en nuestro corazón y hace que eso haga que nosotros tengamos algo erróneo de lo que es Dios. Por eso a través de Jesús, Él nos ayuda a cambiar esos pensamientos. Y la gracia del Espíritu Santo para poder tener una relación más profunda con Dios y poderlo llamar Padre, Abba. Hablar del misterio de la iglesia equivale a hablar del misterio de cada alma cristiana que pertenecemos a esta iglesia viva, porque estamos en una iglesia viva, porque somos el cuerpo de Cristo. Es un misterio porque cada uno hacemos ¿qué? Cada uno llegamos al Padre y hacemos una oración de formas diferentes. Algunos llegamos con novenas, algunos llegamos con rosario, algunos llegamos con la oracioncita de una estampa, de algo, de la Virgen, de un santo, ¿cierto? Cada uno hacemos una oración diferente. A algunos les gusta la oración contemplativa, en silencio, otros de adoración, otros de alabanza, ¿cierto? Hay muchas, por eso es un misterio. Porque no es igual, el Espíritu Santo actúa, es diferente, nos hace cosas diferentes. Y recordemos que la oración es un don, la oración es un regalo de Dios, la oración es un don porque es la encarnación de Cristo, de nuestro Señor, que ha dado a la iglesia, y por medio de la iglesia cada hombre en este canto de alabanza, Abba Padre, el que Él canta eternamente a su Padre en las moradas celestiales. Entonces a través de la oración nos unimos a esas moradas celestiales, a ese canto de alabanza que hace Jesús, los santos. Ustedes no han visto en las mañanas, han escuchado en las mañanas a los pajaritos como cantan, es porque están alabando a Dios. Nosotros a veces ni siquiera nos levantamos y decimos gracias Dios por esta vida, por este soplo. Y si ustedes escucharan a las 5 de la mañana todos los pajaritos como cantan y todos al tiempo, es porque están alabando a Dios Creador. Y nosotros que somos más que los pájaros, y no hacemos eso. Entonces, nuestro Señor la introdujo en el exilio terrenal porque su alegría es vivir ¿con quiénes? Con nosotros. Proverbios 8:31. Nuestra oración surge pues ante todo de la nostalgia que Dios siente por el hombre, del deseo que nuestro Señor Jesucristo quiere estar con nosotros. Él se une a nosotros y está con nosotros, por eso dice que 2 o más, si están reunidos, voy a estar allí. Voy a hacer cosas grandes, pero también cuando estamos solos, Él también nos escucha. Entren en su cuarto, cierren la puerta y Dios que está en los secretos los escuchará. Entonces, pero no un deseo, Jesús no quiere un deseo de estar con nosotros porque para que sea alabado, para que sea adorado, servido. No, quiere un deseo simplemente de estar ahí, de abrazarnos, de acogernos, de acompañarnos, de llorar con nosotros, de reír con nosotros. Eso quiere Jesús.
¿cierto? Así como también, si hay una necesidad, pues Él estará ahí. En nuestra voz, escuchar nuestra voz. Él también lo quiere hacer, ¿ven? Entonces, qué bonito orar, que es un momento en que nos podemos unir en Él. Cristo introdujo la oración, que es un canto de alabanza que resuena eternamente. ¿Otra vez en dónde? Ya lo he dicho varias veces. Morada celeste, en el cielo, para ofrecernos la posibilidad de renovar el diálogo con el verdadero Padre. Él quiere que nos acerquemos más a Dios, que sea nuestro papá, que lo veamos realmente como ese papá bueno, amoroso, misericordioso que está ahí. Entonces la oración en su esencia más profunda no es otra cosa que, primero, la aceptación de parte nuestra de este deseo de Dios de estar con nosotros. Lo estamos aceptando a través de la oración, que queremos estar con Dios y que aceptamos que Dios esté con nosotros. 2, de estar personalmente con cada uno de nosotros para entregársenos a sí mismo. A través de la oración, Jesús vuelve y se entrega a nosotros, porque nos quiere dar más. No pedir más, nos quiere dar más. Cada vez que nos unimos a Él, oramos más, Él nos va dando gracias, bendiciones para seguir en pos de Él, para tener esa perseverancia, para seguir caminando con Él y no quitar la mirada de Él. 3, para hacernos partícipes de su vida, de su realidad, de sus promesas, de su naturaleza divina. Cada vez que nosotros oramos y nos unimos a Él, el Señor nos va puliendo, como ese alfarero, nos va puliendo para que podamos ir llegando a esa naturaleza, ir quitando poco a poco esa naturaleza humana para tener más de una naturaleza divina. ¿Sí? Tras de la oración. Su alegría es poder compartir la vida con nosotros, vivir nuestra vida para poder donarnos a cambio de la suya. Todo el tiempo el Señor se está donando por nosotros. No fue hace 2000 años. Todo el tiempo está ahí. ¿Para qué? Para beber nuestra amargura, para darnos su dulzura y darnos de su gracia, dice San Ambrosio. Este deseo de Dios de vivir con nosotros es la fuente del manantial de la oración. Miren, tan hermoso. Entonces, veamos esas bellezas que hace la oración. En mi caso, el Señor, a través de la oración, por eso les puedo decir que me ha moldeado, me ha hecho más fuerte en muchas cosas. Ya no me hundo en mi mar de lágrimas que a veces lloraba tanto, y todavía lloro, pero no tanto de tristeza, de agonía, desesperación, no, lloro como de alegría de saber que Él está ahí, lloro con quienes lloran, ¿sí? Es una manera en que el Señor me ha formado a través de la oración. A través de la oración he podido escuchar esa voz del Señor y por eso les puedo decir que es hermoso ese transformar que el Señor hace en nuestros corazones a través de la oración. La oración también nos hace libres, que no nos quedemos, como escuchaba esta mañana a la chica, no me acuerdo el nombre del canal de Manual para Enamorarse, una venezolana, y hablaba sobre precisamente eso, que a veces nosotros nos queremos quedar en Egipto, como le pasó a los israelitas, que Dios los liberó, los sacó, y cuando Él salió, ¿qué hacían los israelitas? Ay, pero es que allá teníamos todo. No teníamos a sufrir en el desierto. Allá teníamos todo. Y a veces nosotros preferimos quedarnos en la comodidad de cómo vivimos. No, Señor, no me desacomodes de acá. Déjame acá. No me pongas a orar porque no quiero. No me muevas de acá, Señor, yo hasta aquí estoy bien. No. Señor nos quiere libres, quiere que sigamos más porque Él nos tiene para cosas más grandes. El Señor nos quiere para cosas que a veces nosotros no pensamos, a veces nos limitamos, a veces decimos, no, es que yo me veo aquí, pero el Señor nos ve más allá. Y cuando nosotros nos unimos a Dios a través de la oración, podemos ver su voluntad, que quiere de nosotros, que ha soñado de nosotros, y nos va dando esas capacidades para hacer. Yo no tenía ni idea que podía ser capaz de estar parada aquí y hablándoles de Dios.
¿no? Quizás tuve un sueño cuando estaba pequeña de enseñar, de ser profesora. Sí lo tuve. Y para grandes, porque yo decía, no, yo para niños chiquitos no tengo paciencia. Eso se lo dije alguna vez al Señor. Para bachillerato, para adelante. Y universidad, con mucho gusto, pero para chiquitos no tengo paciencia. En algún momento lo soñé, pero quizás no era el sueño de Dios. Yo no fui profesora. Entonces, contadora, nada que ver con profesora. Es profesora en María Reina. Sí, a mí me ha tocado enseñar esta contabilidad, pero de otras formas, pero bueno, el Señor nos va moldeando. ¿Cómo va enseñando? Nos va moldeando para ese camino que Dios. Pero ¿cómo lo hace? A través de la oración. Podemos encontrarnos con Él y encontrar ese sueño que Dios ha soñado por nosotros, esa misión que Dios nos tiene. Y eso debemos preguntarlo a través de ¿qué? La oración. Bueno, que el Señor nos bendiga. A los de las redes sociales, otra vez like, no se les olvide, para que nos sigan a través de Facebook, YouTube, Instagram, nos sigan en la María Reina de Comunidad María Reina de la Paz. Dios los bendiga. Amén.